Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que nos están escuchando, las que nos siguen. Volvimos a la radio, Graciela. Volvimos. Después de un largo tiempo de haber dejado esto que en algún momento fue una columna y ahora se transformó en un programa, pero siempre con la idea de conversar sobre educación. Sí, pensaba que mantuvimos, primero agradecer a la radio, ¿no? Este espacio, creo que hay que destacar la posibilidad de tener un lugar donde poner voz distinta, expresar las ideas que uno defiende o cree valiosas, y sobre todo hacer este programa que, como dijimos el año pasado, cuando empezó como columna, le pusimos conversando, hablando con Pablo, porque la idea no es hacer un espacio de cátedra, un espacio académico o un espacio donde hagamos definiciones cerradas, sino todo lo contrario, abrir un espacio de reflexión, de pensamiento sobre cuestiones que a veces no tienen ese espacio en el diálogo cotidiano. Y además no está solo dirigido a los docentes o a quienes estamos involucrados directa o indirectamente con la educación, sino con todos, porque la educación es también la familia, es también la sociedad, son los medios de comunicación, en fin. En esa perspectiva intentamos este año retomarlo. Bueno, y hablando de conversar, si tenés ganas de mandarnos tus opiniones, tu punto de vista, tus quejas, en fin, lo que tengas ganas, el teléfono de la radio es 3764-538075. 3764-538075. Y de paso también, como le agradecimos a la radio el espacio, invitarlos a los oyentes a que colaboren. Las radios de estas características, donde hay libertad de opinión y de expresión, no son las radios hegemónicas que tienen una empresa atrás. Entonces, invitarlos a colaborar para que estos espacios no se cercenen, no se pierdan y tengamos la posibilidad de sostenerlos con la colaboración de todos. Creo que hay un link donde pueden ingresar. Para eso hay que ingresar a la página de la radio y ahí hay un botoncito que dice colaborar con la radio y cada uno puede colaborar del modo que esté a su ajuste a sus posibilidades. Bueno, y hoy tenemos una invitada y ahora le vamos a contar quién es esa invitada, pero para arrancar, esto está vinculado para quienes nos escuchan por primera vez. Nosotros tratamos de tener en cada uno de los programas un tema como eje central y conversar alrededor de ese eje. Y el 23 de enero pasado, el presidente Milei embistió, podríamos decir, contra el colectivo LGTBQ+, diciendo no solamente palabras agraviantes de todo tipo, sino acusando, aparte del colectivo, de pedófilos, ¿no? Esto generó en el país una resistencia de algún modo que se expresó a través de las marchas federales antifascistas. Entonces nos pareció que podía ser interesante abordar el tema de las disidencias y la educación. Esa idea de incluirla en el tema de las disidencias y la educación también nos lleva a pensar, ¿no?, la urgencia que tiene la escuela de mirar estas cuestiones, porque claramente forman parte de la realidad de la sociedad de este tiempo, y esas personas que tienen una decisión diferente respecto de su identidad sexual van a la escuela y tienen el mismo derecho que cualquiera de ser educados, de participar del proceso educativo. Y creo yo, esto lo digo desde mi propia experiencia, ¿no?, que hay un sector que hace el esfuerzo y hay un sector que resiste. Inclusive estaba mirando un documento sobre el tema de profesores disidentes, digamos, con disidencia sexual. ¿Qué pasa en las escuelas con ellos, no solamente con los alumnos?
Por eso creemos que es muy importante tocar este tema. Sí, lo voy a comentar al pasar, pero hay un docente de las disidencias que se llama Laferni, que es músico, sí, y que enseña en escuelas estatales. Y bueno, ahora se hizo un poco más conocido porque cantó en Cosquín. Cantó en Cosquín, sí, exactamente. Bueno, y entonces nos parecía, para empezar, porque somos bastante desconocedores de toda esta cuestión de la disidencia. En realidad le tuvimos que preguntar a nuestra invitada cómo era esto de cómo se llamaba las disidencias sexogenéricas. Charlando cuando armamos el programa con Graciela, decíamos, bueno, nosotros creíamos que eran las diversidades, claro, pero no, parece que no. Entonces invitamos a Elena Maidana, que fue docente universitaria, que es militante feminista y que integra actualmente la coordinadora 8M. ¿Digo bien, Elena? Sí, está. Bueno, bienvenida. Aprobado. Bienvenida. Gracias por venir, Elena, por compartir con nosotros este programa. Gracias a ustedes por abrir este espacio, me parece bueno, me parece necesario, indispensable. Bueno, y para arrancar vamos a escuchar qué es lo que dijo exactamente el presidente Milei en Laos. ¿Es necesario? Yo creo que es necesario. Es un momento de sacrificio necesario. Yo creo que es necesario porque quizás que algunos de los que nos escuchan o algunas no lo escuchan. Escuchó. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Bueno, y aunque a Elena no le gustó mucho que pasemos la verdad que revulsivo fragmento del discurso del presidente, vamos a agregar otro revulsivo, que es un poco uno de los ideólogos de lo que la ultraderecha llama la ideología de género. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hacen a Agustín Laje, podríamos decir uno de los intelectuales orgánicos de la ultraderecha, cuando explica qué es esto de la ideología de género. Y les prometemos que después de esto no volvemos a pasar este tipo de audios. ¿Por dónde comienza para que la gente entienda mejor de dónde viene todo esto? Bien, empiezo por el final. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etcétera. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales, que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado.
Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el Vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Bueno, estaba pensando mientras lo escuchaba, ahora lo vamos a escuchar de Elena, que nos va a aclarar un montón de cosas, que es tremendo el recorte en los discursos y la intencionalidad del argumento, porque la sexualidad en realidad es el instrumento del poder siempre, a lo largo de la historia lo ha sido. No es un tema de la izquierda como plantea Laje, ¿no? También la heteronormatividad es una forma que ejerce el poder de la derecha para ordenar de determinada manera la sociedad, ¿o no es así, Elena? Bueno, creo que hay muchas cosas para desbrozar, porque en realidad esos discursos lo que hacen es mezclan todo intencionadamente, entonces generan muchísima confusión y creo que lo que hacen justamente es oscurecer en vez de acercar elementos como para comprender la complejidad de estos procesos sociales y de esta historia, porque articular, si yo creo que hay que repensar esta articulación entre izquierdas, o lo que sería, y lo digo en términos de Rita Segato, pensar en cómo articular la conciencia de clase con la conciencia de género y la conciencia de raza. Ahí hay una categoría que viene de los estudios feministas que ha sido un gran aporte a las ciencias sociales, que es la categoría de interseccionalidad, que nos permiten analizar cómo se dan en los procesos concretos la articulación de opresiones varias. Porque lo que uno puede ver o lo que uno tiene que ver son esas opresiones que se van dando, la opresión patriarcal, por ejemplo, claro, con la opresión clasista, capitalista, la opresión racista, colonial, y eso se intersecta y se entrecruza y va moldeando identidades, va moldeando modos de ser, pero también va incidiendo en la emergencia de luchas, que no es que porque fracasó la lucha la lucha de clases, entonces como fracasó la izquierda recurrió a la lucha de género, a la lucha de géneros, o lo que sería la lucha antipatriarcal, porque en realidad fueron luchas que se fueron dando históricamente, o sea, a lo largo de la historia, con diferentes matices, con diferentes avances y retrocesos, pero fueron luchas que se fueron dando de modo a veces incluso simultáneo. Estoy pensando, por ejemplo, cuando surge la Revolución Francesa, que se da, o sea, se aprueban los derechos universales del hombre, las mujeres ahí estaban participando. Y no fueron incluidas. No fueron incluidas, porque además se recorta y se plantea derechos del hombre, quedan las mujeres fuera de esa
de esa declaración y del alcance del alcance jurídico, político de esas normas. Y cuando, por ejemplo, Olimpia de Gouges, que es una de las luchadoras que participa de la Revolución Francesa, reivindica y reclama que se incorporen los derechos de las mujeres, no solamente es cuestionado por sus ex compañeros, sino que va a la guillotina. Entonces, esa historia de esas luchas se han dado siempre, y se han dado con mayor o menor virulencia, pero han seguido sus itinerarios. Y lo que uno también tiene que ir viendo es cómo, así como la lucha clasista, la lucha de clases, tiene su historia, la lucha colonial también, y la lucha de géneros también. Y por ahí tienen puntos en contacto, tienen diferencias y también tienen confrontaciones. Bueno, me acordaba de algún modo, a partir de esto que vos decís de la interseccionalidad, los reclamos de algunas mujeres anarquistas cuando decían ni marido ni patrón, ¿no? Había un tercero que no me decía ni amo, ni marido, ni patrón. Claro, y la lucha que ella... me olvidaba de algo. Ni Dios, ni amo, ni marido. Ni marido, ni patrón. Claro. No, y digo, cómo también en esta resistencia y en esta lucha aparecían estas distintas contradicciones. Por ahí coincidían con sus compañeros en la lucha de clases, pero no así en la cuestión de género. Claro, además es interesante, pero además por ahí cuesta ver la complejidad de estos procesos, porque además el propio, así como el movimiento, la izquierda, esa categoría, en realidad alude a una heterogeneidad, a una pluralidad de expresiones, también el feminismo, con el feminismo pasa lo mismo, o sea, es un heterogéneo, y tenemos desde el feminismo que es blanco, burgués, de clase media, hegemónico, al pobre, a las personas. Y el feminismo que se llama, por ejemplo, acá en América Latina está el feminismo de Abya Yala, que es un feminismo comunitario, popular, que reconoce incluso otras tradiciones, otras matrices, y que articula diríamos, el reforzamiento del patriarcado con lo va relacionando y lo va articulando con la historia colonial, porque los textos de Rita Segato en ese sentido son muy claros, porque ella va analizando cómo es el proceso colonial, es la conquista y la colonización la que trae ese patriarcado duro, ese patriarcado antagónico, de confrontación, porque no es que no hubiera patriarcado. El planteo, por ejemplo, en términos de Rita Segato y de muchas corrientes, y yo adhiero a ese planteo, que el patriarcado es un régimen milenario y es global, ha sido históricamente, no hay cultura que no pueda pensarse que se pueda pensar por fuera del patriarcado. Ahí vuelvo a planteos de Rita Segato cuando ella dice el patriarcado es la violencia patriarcal es la célula elemental de la violencia. Sobre esa violencia, sobre ese modelo de opresión se montaron los otros. Pero tiene una historia milenaria. Ahora, ha tenido sus manifestaciones, también el patriarcado ha tenido sus manifestaciones diferentes, plurales, y ella lo que en sus estudios sobre comunidades y culturas originarias, por llamarlo de alguna manera, ella analizaba que había también una relación patriarcal, pero ella habla de dualidad, de dualismo. En cambio, Occidente lo que va a instalar es el binarismo. El binarismo. Te iba a preguntar cómo a lo largo del tiempo, ¿no?, se fue consolidando esa mirada binaria y naturalizando
Y pensaba un poco, relacionando con lo que pensamos siempre en la escuela y en la relación educativa, que la naturalización del binarismo ha establecido una idea de un orden incuestionable y que es difícil, porque yo pienso, nosotros no tenemos que atacar a los docentes que se resisten un poco a estos cambios, sí tratar de dialogar con esa naturalización que han hecho del binarismo para poder pararse de otra manera frente a una realidad que puede ser diferente de lo que él ha concebido siempre. Claro, porque lo que en realidad se está hablando, lo que estamos hablando es de modos de ser humano. Claro. De diferentes manifestaciones de la humanidad. Y en ese sentido, por ejemplo, es interesante sobre todo las disidencias y sobre todo ciertos grupos de disidencias sexogenéricas plantean el principio básico es: no queremos ser esta humanidad. Hay un cuestionamiento al sistema, a un sistema que impone determinado modo de ser humano. Claro. Que ese en base a esto que vos decís de la cuestión del binarismo, es decir, lo que el binarismo plantea es una oposición una oposición antagónica entre dos términos, y es eso, y es inmodificable. Entonces el binarismo en términos de género, en términos de sexo genérico, naces, además es un planteo biologista. Naces el órgano hembra sexual, o naces claro, te define. Macho. El órgano sexual te define y se define cuando naces. Claro. Cuando incluso te adjudican. Sí. Nació, es varón, es nena. Te adjudican una etiqueta. Estaba leyendo, y lo conversamos un ratito antes, respecto de ciertas cuestiones que siguen en el entramado escolar, que vienen del normalismo del siglo XIX, donde había un modelo de ciudadano deseable para una escuela que apuntaba al progreso de la nación, y había un modelo de familia también aceptable, deseable, y si bien se hablaba de una universalidad educativa, la escuela era discriminadora, marcaba los límites y señalaba quién sí y quién no. Porque esa universalización que vos planteás es universalizar el modelo hegemónico, claro, que es abstracto. Claro. Entonces esa me parece que ahí hay un problema. Claro. Pero vos decís la cuestión de la ciudadanía, y yo voy al planteo de las disidencias, que el término de disidencia es un término que se ponen los grupos, ciertos grupos de identidades sexogenéricas que asumen ese nombre en oposición al nombre de diversidad. Claro. Porque el nombre de diversidad te remite a un planteo más culturalista de identidades diferentes. En cambio, y que si vos decís, bueno, de algún modo también hay una política, la política patriarcal hegemónica termina cooptando, y la diversidad le resulta funcional, porque entonces acepto los diversos. Claro, la tolerancia a lo diferente. Exacto, acepto, incluso después ya hay un mercado, hay mercado gay, hay mercado para las diversidades, se lucra con eso, pero el planteo cuando se plantea el término de disidencia, que es un término político. ¿Cuándo aparece el término de disidencia, Elena? Y empieza sobre todo más que nada en este siglo. En este siglo. ¿Dónde tiene un lugar? Así medio uniforme en el... No, en realidad se da en el contexto de las luchas, de lo que sería esta última ola. Claro. Que es una lucha contra las violencias. O sea, en realidad a veces se tiende a reducir esta última ola, por usar esa metáfora, con la lucha por el aborto. Entonces se habla por el aborto legal, seguro y gratuito, porque no es la lucha por el aborto, eso también hay que aclarar. Es la interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente, se juegan otras cuestiones, pero a veces se limita la cuestión de la ola a esa lucha por el aborto legal, y se habla de la ola verde, pero en realidad esas luchas empiezan en ese siglo
contra el aumento de los femicidios y de las violencias de género. Entonces, en ese contexto se suman las disidencias, porque también, así como hay femicidios, hay transvesticidios, lesbicidios, o sea, esas categorías que se fueron inventando. Entonces allí se suman, pero se plantean, porque incluso yo me acuerdo que nosotros acá en Posadas, cuando se estaba armando la coordinadora, que era de mujeres y diversidades, le preguntamos cómo quieren aparecer, cómo quieren ser nombradas, cómo se quieren que las llamen y ser llamadas, y nos plantearon disidencias, porque la categoría es política, porque nosotros nos enfrentamos radicalmente al sistema a la heteronormatividad, y todo lo que implica, porque lo que consideran que la heteronormatividad es un dispositivo, más que un dispositivo, es un régimen de exclusión, de clasificación, de etiquetamiento, de negación, de discriminación, de sometimiento, de control, de violencia y exterminio. Ellos lo que plantean, la heteronormatividad mata, sí, porque en realidad funciona como, o sea, es un régimen que transforma toda diferencia sexual en desigualdad social. O en una anormalidad que hay que excluir. Pero esa anormalidad, porque lo que están construyendo es decir, están construyendo seres que no tienen, que ni siquiera merecen la existencia. Porque acá lo que hay que ver es esto. Cuando ellos empiezan estos movimientos, que por suerte el movimiento feminista se ha aliado en este momento, y sobre todo acá en América Latina, los encuentros de mujeres, que ya van creo que por el número 37, empezaron en 1986 los encuentros de mujeres y han continuado. Primero eran solo de mujeres y después se planteó que fueran de mujeres, o sea, encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Entonces ahí entra toda esta complejidad, pluralidad y heterogeneidad de manifestaciones y de modos de ser humano, porque lo que ellos plantean es lo que está en juego es la posibilidad de ser, la posibilidad de existir. Claro. Estaba leyendo hoy una encuesta o un estudio sobre el tema de un factor volado de la violencia, de todas las formas de violencia que se ejercen sobre lo que no es heterónomo, digamos, heterosexual, y hay un estudio de la cantidad de chicos o chicas que no terminaron la escuela a raíz de la situación de violencia, de discriminación, de rechazo que han vivido en las escuelas. Porque cuando vos no terminan la escuela primaria, no terminan la escuela secundaria. Cuando uno se plantea, o sea, si uno se pone, que me parece que es interesante escucharlos, permitirles, darle la posibilidad del uso y el acceso, porque es el acceso a la palabra pública, lo que es escucharlos te permite ver que en realidad lo que está en juego es la existencia. Por eso ellos trabajan o van articulando, primero empezaron sus luchas en relación con el acceso a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, que es el más básico de todo. Entonces, y el planteo es, de ahí sale esta cuestión de que después se retuerce cuando es la lucha por el tema del aborto legal. Toda vida vale, pero le dice el propio movimiento, toda vida vale, incluso de estos que son considerados anormales, que son considerados enfermos, las etiquetas que le quieran poner, todas las etiquetas del mundo. Entonces trabajan desde dos líneas. Primero, desde la línea de los derechos humanos, vinculada a esta cuestión de la existencia, el derecho a existir, y después van incorporando los derechos civiles, que les permite
acceder a la categoría de ciudadano. Vos hablabas de ciudadano. Sí, formarse como ciudadano. No son considerados humanos y tampoco son considerados ciudadanos. Bueno, hasta hace muy poco, la ley de identidad de género permitió que tuvieran una forma de... Bueno, ahora no hay más filas femeninas y masculinas en las elecciones, pero cuando las había, era terrible ver travestis, por ejemplo, en la fila de los varones, porque no se les permitía... Sí, además se generan equívocos, se generan conflictividades, se generan, incluso desde el propio movimiento feminista, o sea, es un terreno de mucho debate, de mucha conflictividad y de muchas cuestiones no resueltas y ni siquiera tenidas en cuenta. Pienso en esta cuestión de derechos humanos, derechos civiles, y pensaba, ustedes por ahí, Pablo, me preguntaban desde mi experiencia, si yo tuviera que hablar desde mi experiencia como docente. Yo fui docente en la universidad, y pensar desde las disidencias directamente me lleva a pensar en las ausencias. ¿Qué alumnos trans tuve? Tuve alumnos homosexuales, sí. Tuve alumnas lesbianas, tuve alumnos gay, pero no tuve alumnos trans. Yo tuve un caso en quinto año de una escuela secundaria que fue muy fuerte en el sentido de la sorpresa, porque en la lista figuraba como varón, pero en el aula había una chica además. En ese momento él se presentaba como lo que se sentía, como la identidad que había adoptado. Estaba en transición. Exacto, pero cuando fui a consultar con la preceptora me dijo no, está en transición. Y quiero destacar eso porque pese a mi sorpresa, bueno, uno trata, como decís vos, de situarse y de comprender la situación, la escuela tuvo una actitud bastante contemplativa, digamos, comprensiva. No recuerdo que haya tenido... Él estaba en la lista como varón, pero... ¿Pero eso cuándo fue? Y hará unos 8 años atrás. Claro, cuando ya estaba todo este debate en el espacio público. Pero pensaba esto, después, experiencias que tuve, ya en este contexto de toda esta movida, estas movilizaciones, impulsadas desde el feminismo, desde la identidad y el orgullo del LGTBIQ+, las dificultades que yo que tenía en el aula, con mis colegas y también con los propios alumnos. Claro. Llevarlos, porque nosotros formábamos comunicadores y periodistas, entonces ustedes esto tienen que conocer, los llevábamos, terminábamos haciendo prácticos para que acompañaran las marchas, cubrieran las marchas, pero eran discusiones y debates, incluso rechazos. Claro. Porque no había una aceptación, ¿no? Los propios alumnos. Sigue habiendo, me parece si los propios alumnos no nos aceptaban. Claro. Entonces, creo que el ámbito educativo, las instituciones educativas, todavía siguen bastante al margen, si bien ha habido transformaciones, ha habido cambios gracias a las luchas, cuesta muchísimo, porque hay que modificar muchísimo, o sea, subjetividades, modos de pensarse, modos de pensar al otro, modos de pensar las relaciones sociales, pero también pensaba en relación a esta cuestión de la educación, por un lado esto, en experiencias o vivencias concretas como docente frente al aula, pero también pensaba, yo les decía hoy, el feminismo por algunos en este momento es considerado un paradigma dentro de los estudios de las ciencias sociales, pero ¿quién lo incorpora? ¿Cómo? Porque el saber que se ha construido, el saber, el conocimiento construido en torno a estas cuestiones, a estas problemáticas, y difícilmente entra a las universidades, aún en una universidad, una facultad de ciencias sociales. Esto que se llama, ponerle entre comillas, perspectiva de género. Exactamente. Que yo creo que ya es un paradigma, es una perspectiva, y hay todo un conocimiento con sus categorías, o sea, sus conceptos, sus metodologías,
su epistemología, su modo de hacer ciencia, es otra. Claro, del mismo modo que se plantea, por ejemplo, una mirada desde el feminismo a la justicia, por ejemplo, que es una justicia que básicamente es patriarcal, y comenzar a poner dentro de esa mirada ese conocimiento que surge de esta lucha. Pero vuelvo a esto, o sea, ya en este momento, o sea, hay líneas que entran, porque entran a las universidades, porque si nos ponemos a pensar, este conocimiento se va haciendo en el contexto de las luchas y en el marco de luchas. Es allí, o sea, te diría, no es en la academia, es en la calle. Claro, en la calle. Es en la calle, es en las luchas, donde se produce un conocimiento, la verdad que es un conocimiento extraordinario, del cual nosotros somos analfabetos totales. Entonces, ese conocimiento entra por allí, sobre todo en este siglo, ha entrado en las academias como posgrados, como seminarios, como líneas de investigación, exacto, ¿no? pero, temáticas, agendas de investigación. Exacto, pero tendría que ser estructural, tendría que ser transversal, no una que sea tema de una asignatura, es transversal, porque bueno, además es una perspectiva. Lo que pasa es que también en el sistema educativo muchas veces, de todos los niveles, ¿no?, resolvemos ciertas cuestiones poniendo una asignatura. Entonces, yo me acuerdo que salimos de la dictadura, y la primera cosa que se hizo en las universidades fue instalar una materia que se llamaba Estudios de la Constitución, porque con eso íbamos a ser más democráticos, digamos, ¿no? Y lo mismo con el tema de derechos humanos, y lo mismo, bueno, creo que como lo planteas, Elena, con la cuestión de las disidencias y del feminismo. Exacto. O sea, la perspectiva hay género, todo un conocimiento, porque en realidad es un conocimiento de ciencias, propio de las ciencias sociales, que está absolutamente ignorado, que no entra. Incluso pensaba otra perspectiva vinculado con estas, yo diría, estos acercamientos y estas tensiones entre academia, el movimiento social, feminismo, luchas sexogenéricas. A veces una respuesta, porque eso también se dieron dentro de las facultades y las universidades, en relación con el movimiento, con todas las luchas contra las violencias de género, avanzó más a veces la línea punitivista. Claro. Entonces, con las denuncias, con los marcos jurídicos, con cuestionamientos, con cancelaciones, creo, no estoy en desacuerdo, pero creo que hay que revisar y hay que analizar. Que eso no es todo. Eso es una parte. Es el emergente de una situación. Porque si no profunda, trabajamos la cuestión de la formación, trabajando la formación trabajamos la prevención. Claro, exactamente. Bueno, y yo voy a hacer un alto acá. Vamos a escuchar música, Pablo. Vamos a entrarle al tema por otro lado, que es el del arte. Totalmente. Y vamos a escuchar un tema musical de un grupo que se llama Alaska y Dinarama, que son españoles, con un tema que se llama ¿A quién le importa? Soy
bueno, y charlando y conversando se nos fue pasando el tiempo. Y entonces les queremos contar que ya veníamos pensando en la necesidad de hacer un segundo programa sobre esto de disidencias y educación, porque también habíamos conversado cuando la invitamos a Elena, y ella dijo, bueno, a mí me parece que es más importante que puedan ir al programa integrantes de este colectivo para dar su propia voz, ¿no? Claro. Para dar su propia voz. Así que decidimos invitarlos o invitarlas al próximo programa. Elena nos va a poner en contacto con algunos. Y también para entonces teníamos pensado hablar algo en esta oportunidad, pero creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, de toda una experiencia que se desarrolló se está desarrollando en Buenos Aires, del primer bachillerato travesti trans, que es el Mocha Celis, y del cual creo que vale la pena conocer. Pero nos vamos a cambiar un poco de tema por algo que impactó también en la sociedad, en la comunidad, que tiene también que ver con esos otros, con esos otros diferentes, y con cómo tramita socialmente nuestra sociedad. Y es que hace menos de una semana se tuvo conocimiento, tomó estado público, la existencia de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo, digamos, más importante del país, que regula las políticas sociales en relación con las personas con discapacidad, en el que se utilizó términos que habían sido totalmente dejados de lado, incluso las convenciones internacionales hacen una crítica muy fuerte, y se hablaba de idiotas, imbéciles, débiles mentales y retardados mentales. Entonces esto ha generado todo un movimiento también de disidencia, si se quiere, en relación con esto, y nosotros trajimos para compartir con ustedes el comunicado del Colegio de Profesionales de Educación Especial de Misiones, que lo hace conjuntamente con la Comisión Pro Colegio Profesional de Catamarca y la carrera de profesorado en Educación Especial de la Universidad Nacional de Misiones, que dice: el Colegio de Profesionales, menciona todos estos tres declarantes, se declara en estado de alerta y manifestamos el más enérgico rechazo a los términos utilizados en la Resolución 187-2025, dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad para referirse a los criterios de evaluación de las personas con discapacidad. Y nota al pie, esto de los criterios de evaluación no es simplemente una cuestión de clasificaciones, esto directamente impacta después en la percepción de ciertos beneficios sociales, económicos, subsidios, etcétera. Y dice el colegio, por resultar discriminatorios, estigmatizantes y retrógrados e ilegales. La mencionada resolución propone un regreso al paradigma médico-psicométrico, esto que también hablábamos del sustento biologicista, con utilización de terminologías estigmatizantes en relación con el sujeto con discapacidad, violando derechos adquiridos de las personas con discapacidad y todos los tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. Dicha norma emplea terminología obsoleta y degradante como idiota, imbécil, débil mental, etc. El uso de estas expresiones refuerzan la discriminación que existió históricamente y aún existe con las personas con discapacidad. Representa una clara violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.375 en la Argentina, y poniendo acento en que el Estado debe ser garante de velar y realizar los ajustes razonables, tomando las acciones legislativas, administrativas y judiciales con perspectiva en la protección de los derechos humanos, para fomentar
la lucha, para fomentar, el respeto y dignidad de las personas y luchar contra prejuicios y estereotipos. ¿Qué psiquiatra, se pregunta este comunicado, qué psiquiatra firmará un diagnóstico en estos términos en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que una normativa estatal adopte un lenguaje que fue eliminado por todos los estándares internacionales? Esta medida es discriminatoria, regresiva e inaceptable. Exigimos la revisión inmediata de esta resolución y la eliminación de criterios médicos arcaicos y estigmatizantes. Bueno, continúa un poco más, unos renglones más la declaración. Bueno, después de esta declaración se lo despidió al responsable del comunicado y a mí en lo personal me parece que, por supuesto que no hay que dejar pasar estas barbaridades, pero son como ensayos para ocasionar una agenda de debate que desvíe también a la sociedad de la mirada sobre los grandes problemas que acarrea un modelo económico que cada vez es para menos, y que si no hay una sociedad con mayor igualdad y con mayor justicia social, no hay democracia, y sin democracia no hay lugar para los discapacitados, no hay lugar para las disidencias, no hay lugar para nadie. Y en realidad sí, hay lugar para unos pocos. Para unos pocos, que son los por los cuales están gobernando, claramente. Y la otra cuestión que yo creo que también viene de la mano de esto es algo que ya el macrismo había planteado en su momento, que es el si pasa, pasa. Claro. ¿No? Mandamos este discurso y bueno, si alguien se queja, como ocurrió, y bueno, pedimos disculpas, que fue lo que sucedió, lo echamos al funcionario, sí, claro, en cuestión y listo, ya está. Pero si pasa, pasa. Ahora, y si queda, ¿no? Me parece que hay cosas en la sociedad argentina, no sé qué pensás vos, Elena, que han avanzado de tal manera en lo colectivo, están en la conciencia del colectivo, que no puede volcarse sobre eso una página completa. El tema de las disidencias, por ejemplo, todo lo que se avanzó con la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el acceso a los procesos hormonales que tienen los que eligen otra identidad de género, es parte ya de me parece a mí, por lo menos de una parte de la sociedad que no va a aceptar una vuelta atrás. ¿No estás tan segura? No, lamentablemente no soy tan optimista, no. No, porque si lo pienso en términos de procesos históricos, y lo que vos aludís son procesos de este siglo, si querés, te digo, los derechos conquistados. Sí. O sea, empezaron en los 90, pero si a eso lo pones en relación con una historia milenaria de discriminación, de prejuicios, de estereotipos, eso es dominante todavía. Y para mí es fuerte, no sé si llamarlo dominante, pero sí es, o sea, son tendencias que están muy instaladas. Y sobre todo pienso cuando aparece el otro como un peligro, como algo que acecha mi propia vida. Cuando hay una lucha por la supervivencia, puede aparecer esta búsqueda de que el otro es el problema. Es que eso está... Porque, por ejemplo, escuchaba gente que me decía, está bien, de las disidencias las acepto, pero no, ¿por qué el Estado les va a pagar el tratamiento hormonal? Entonces uno empieza a decirle, pero entonces solamente los ricos van a poder... El famoso con la tuya. Claro, eso es cierto, lo he escuchado. Con la nuestra. Con la nuestra. Lo que pasa es que ahí hay dos categorías que lo plantean el propio pensamiento disidente en esos procesos de construcción de identidad, y hay estas categorías las acentuó, las focalizó Judy Butler, la filósofa norteamericana, y ella habla de precariedad y precariedad. La precariedad está vinculada a la relación frágil, vulnerable del humano en tanto humano, vida finita, un cuerpo frágil, que puede vulnerable,
Entonces, esa es la idea de precariedad, que está atada o ligada a la propia condición humana. Y la idea de precariedad que está vinculada a las condiciones históricas que vuelven posible la vida humana, social, ciudadana. Entonces, los estados deben, os lo decías recién, deben ser garantes de la vida de sus ciudadanos, porque si no, es lo que se plantea, si no se termina la ley de la selva. No, desde una biopolítica que termina siendo una necropolítica, se termina desde los órganos de poder, se termina decidiendo qué vidas merecen ser unos y otros, qué vidas merecen ser sostenidas y qué vidas no merecen, deben ser descartadas, lo mismo que muertes van a ser lloradas y cuáles no. Entonces, esa necropolítica extrema que se sustenta en este principio de dejar vivir, no, es al revés, es hacer morir, dejar morir, hacer vivir, que va dividiendo. Bueno, quiénes sí, quiénes no. Quiénes sí y quiénes no. Eso está en el ejercicio del poder, esa necropolítica. Eso lo había trabajado muy bien Foucault, y uno va viendo esos procesos, porque en realidad, por eso yo decía el tema de la existencia, hay que poner en foco el acceso a la existencia, el acceso a la vida. O sea, es mucho más radical el planteo, porque es decir, no merecen vivir. Claro. No es que, o si quieren vivir, tienen que parecerse y ser como nosotros. Si son como nosotros, tienen el derecho a hacerlo. Sí, de hecho, hay índices de muerte de travestis muy jóvenes, de situaciones. El índice en general es 30, lo que sería el promedio de vida de las trans, y es 35, 38 años. Claro, muy jóvenes. Porque llevan unas vidas miserables. Esto que vos decías, bueno, después, por ejemplo, se plantea, y hay estudios que son expulsados de la casa entre los de la escuela, 10 de la y 12 casa, años, de las escuelas, o sea, de los lugares de trabajo. No tienen trabajo, no tienen oportunidad. Que es una manera de no dejarlos existir. Que es un poco, yo siempre me relaciono a veces con ese planteo de Hannah Arendt cuando ella hablaba de los orígenes del totalitarismo, que una de las primeras cosas que se hace es ubicarlos y construirlos, en realidad construirlos como parias. No tienen lugar. Construir ese lugar. Esa cuestión que uno diría, esta casa se reserva el derecho de admisión. Bueno, no tienen derecho alguno. No tienen derecho. Entonces, esta cuestión, no van a la escuela. No van a la escuela, no acceden a trabajos, no tienen trabajos formales, dignos, terminan yendo a la prostitución porque a veces no les queda otra. Una compañera del movimiento, su movimiento se llamaba De la calle a la dignidad. Más claro imposible. Y ella decía, yo en un determinado momento, en un evento, en una de esas marchas, ella bailó en el escenario, y cuando se bajó dijo: yo antes era puta, ahora actúo de puta. Y eso es un paso, es un salto. Es decir, es tan inconmensurable porque no es una cuestión de diferencia, es una desigualdad radical, que se le niega la posibilidad de la existencia. No tenés derecho a existir. Entonces me parece que no llegamos a dimensionar la gravedad de lo que todo eso implica. Bueno, Elena, daría para seguir charlando varios programas, pero como se suele decir, para zafar en estas oportunidades, el tiempo es tirado. Así que nos vamos ya a ir despidiendo, y pensando también en que se viene el 8M, el próximo domingo, elegimos el domingo. El sábado. No, quiero aclarar, vienen 2 fechas.
mañana es el día de la visibilidad lésbica, que se plantea en homenaje a Pepa Gaitán, que la masacraron, el padrastro la fusiló directamente, el padrastro de la hija, que era la compañera de la Pepa Gaitán, la masacró. Entonces, en su homenaje se plantea el día de la visibilidad lésbica. Y mañana se va a hacer toda una movida que empieza con una pegatina en Catamarca y Corrientes, sigue con un ritual en memoria a las compañeras asesinadas, violentadas, en la Plaza San Martín, y después hay lectura de poesía. Eso es mañana a la tarde, a partir de las 17 horas. Y el sábado es la marcha del Día Internacional, quiero aclarar, el Día Internacional de Mujeres y Disidencias Trabajadoras. O sea, es un día de lucha, no es un día de festejo para que me regalen bombones y flores, es un día de lucha, de memoria y de memoria. Entonces, en ese contexto se hace la marcha, que va a salir acá en Posadas desde el mástil y va a terminar en la Plaza 9 de Julio. Empieza la concentración 17:30 en el mástil, para llegar a las 6:30 en la Plaza 9 de Julio. Bueno, y vamos a ir entonces cerrando por hoy con un tema musical que viene a cuento de todo esto. Se llama Canción Sin Miedo. Está en esta oportunidad porque, bueno, de algún modo se transformó en una especie de himno de las mujeres. Y en este caso interpretado por Vivir Quintana, una mexicana, y Mon Laferte, una chilena. Y con esto nos vamos despidiendo. Gracias, Elena, enriquecedora, interesantísima la charla. Y bueno, seguimos el tema el próximo jueves. El jueves a las 18 vamos a estar nuevamente conversando con educación, sobre educación. Hasta la próxima, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes, suerte.